he manifestado mi pecado, no he tenido escondidos mis errores. He dicho, confesaré al Señor mi culpa, y tú has perdonado la malicia de mi pecado. He manifestado mi pecado, no he tenido escondidos mis errores. He dicho, confesaré al Señor mi culpa, y tú has perdonado la malicia de mi pecado. Dichoso el hombre al que le son perdonadas sus culpas y que le fueron cubiertos sus pecados. Dichoso el hombre al que el Señor no imputa ningún mal y en cuyo espíritu no hay engaño. He manifestado mi pecado, no he tenido escondidos mis errores. He dicho, confesaré al Señor mi culpa, y tú has perdonado la malicia de mi pecado. Callaba y se consumían mis huesos, gimiendo todo el día, porque día y noche pesaba tu mano sobre mí. Como estío de verano estaba árido mi corazón, mas te he manifestado mi pecado. No he tenido escondidos mis errores. He dicho, confesaré al Señor mi culpa, y tú has perdonado la malicia de mi pecado. He manifestado mi pecado, no he tenido escondidos mis errores. He dicho, confesaré al Señor mi culpa, y tú has perdonado la malicia de mi pecado. Por eso te suplican tus fieles en el día de la angustia, cuando las aguas caudalosas se desbordan, mas a él no le alcanzará. Tú eres mi refugio, tú me preservas del peligro, me rodeas de cantos de salvación. Me dices, te haré sabio, te indicaré el camino de la vida. He manifestado mi pecado, no he tenido escondidos mis errores. He dicho, confesaré al Señor mi culpa, y tú has perdonado la malicia de mi pecado. Del libro de los Salmos. De David, poema. Dichoso al que perdonan su culpa y queda cubierto su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le imputa delito y no hay fraude en su interior. Guardaba silencio y se consumía mi cuerpo, cansado de gemir todo el día, pues descargabas día y noche tu mano sobre mí. Mi corazón cambiaba como un campo que sufre los ardores del estío. Reconocí mi pecado
y no te oculté mi culpa. Me dije, confesaré al Señor mis rebeldías, y tú absolviste mi culpa, perdonaste mi pecado. Por eso, quien te ama te suplica, llegada la hora de la angustia, y aunque aguas caudalosas se desborden, jamás le alcanzarán. Tú eres mi cobijo, me guardas de la angustia, me rodeas para salvarme. Voy a instruirte, a mostrarte el camino a seguir. Sin quitarte los ojos de encima, seré tu consejero. No seas lo mismo que caballo o mulo sin sentido. Rienda y freno hacen falta para domar su brío. Copiosas son las penas del malvado, mas a quien confía en el Señor, lo protege su amor. Alegraos en el Señor, justos, exultad, gritad de gozo los de recto corazón. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, hermanos, continuamos con estas catequesis acerca de estos salmos penitenciales. Estos salmos penitenciales son 7 salmos, como 7 perlas preciosas que hay en el Salterio, dentro del libro de los Salmos, que son como una medicina para el hombre que se encuentra en el pecado, para el hombre que ha pecado, para el hombre que se encuentra en la lucha con el pecado. Y la Iglesia ha querido poner, digamos, como este grupo de salmos con los cuales el Señor viene a darnos precisamente una palabra de esperanza, con los cuales el Señor viene a buscar a esa oveja perdida, a esa oveja que somos tú y yo, y que necesita ser encontrada, que necesita ser sanada y llevada de nuevo a su redil, ¿no? Y eso es lo que el Señor hace con nosotros a través de estos salmos. Por eso son salmos que de alguna manera hemos querido poner delante de nosotros en este tiempo de Cuaresma, como medicamentos, como armas que nos puedan ayudar en este tiempo de Cuaresma, que puedan ayudar a nuestro espíritu a buscar al Señor, que a través de estas palabras tú y yo podamos acercarnos a Cristo, podamos de alguna manera que el Señor a través de estas palabras pueda ir preparando nuestro espíritu a encontrarse con Él en la Pascua. Ya esta catequesis sería la segunda catequesis, con la cual nos encontramos con el Salmo 32. Pues Salmo 32 en la tradición hebrea, 31 en la tradición griega, o sea, el 31 que está entre paréntesis, que es un salmo bellísimo, un salmo maravilloso. Esperemos que el Señor me conceda poco a poco como irlo desglosando, que el Señor nos conceda esta mañana como ir desglosando este salmo para que tú y yo podamos digerirlo, para que tú y yo podamos ser una palabra que se pueda realmente sellar en nuestro corazón. Este Salmo 32 es prácticamente como el camino espiritual de aquel hombre que ha pecado, que el mismo Salmo lo pone en nombre de David, ¿no? De hecho, así comienza, dice de David, poema, como si el mismo David hubiera escrito este Salmo después de haber experimentado en su vida el pecado y lo que el pecado hace en su vida. Y por eso, habiendo experimentado el pecado y habiendo experimentado sobre todo el perdón gratuito de Dios a su vida, como lo ha hecho en la vida de David, por ejemplo con el pecado cuando digamos toma a Betsabé como mujer suya, ¿no? Y al final manda a matar a Urías, ¿no? Y después él se arrepiente de ese pecado frente al profeta Natán y dice, y el Señor ha perdonado tu pecado. Y David, digamos, después de haber experimentado gratuitamente el perdón de Dios ante sus pecados, después de haber gozado o experimentado la dulzura del perdón
en comparación con la amargura tremenda del pecado, proclama de alguna manera este salmo que nosotros vamos hoy que se ha proclamado delante de nosotros y que el Señor espero que nos conceda, que nos regale hoy para nuestra vida. El salmo empieza precisamente con una acción de gracias, con una bendición, con una bienaventuranza. Dice: dichoso el hombre al que le son perdonadas sus culpas y que le fueron cubiertos sus pecados. Dichoso el hombre a quien el Señor no le imputa el delito. Es bellísimo porque el salmo empieza precisamente con una exhortación, con una exclamación de alegría. Dichoso aquel a quien el Señor, dice, no le tiene en cuenta el pecado. Y utiliza como 3 verbos que son muy bonitos. Dice, aquel al que le ha levantado el pecado, aquel que le ha cubierto el pecado, aquel que no le tiene en cuenta su pecado, ¿no? Son 3 expresiones con las cuales, digamos, el mundo hebreo quiere expresar precisamente que el Señor destruye el pecado del hombre. El Señor ha quitado sobre tu espalda ese pecado. El Señor ha cubierto, y no cubierto como aquel que simplemente tapa algo, sino cubierto en el sentido de destruido nuestro pecado. Dice, el Señor no ha tenido en cuenta nuestro pecado. Si tenemos en cuenta la mentalidad hebrea, que es muy interesante, ¿no? Sobre todo la mentalidad apocalíptica, donde estaban en el libro, en el famoso libro de los cielos, escrita la vida de los hombres con todo lo que ellos han hecho, como si en el cielo estuviera escrito ahí, había un ángel escribiendo cada cosa que tú y yo hacemos. Dice, dichoso el hombre a quien el Señor no le tiene en cuenta, no le contabiliza sus pecados. Es como si el Señor te dijera, mira que estos pecados ya no cuentan, ya no los debes, se te han sido perdonados. ¿No? Es un canto maravilloso. Y continúa diciendo, y aquel dichoso el hombre en quien en su interior no hay fraude, no hay engaño. Porque, y lo veremos más adelante, porque lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida no es simplemente arrancar de nosotros el pecado o arrancar de nosotros un pecado en particular. Dios lo que quiere en nosotros es poder hacer de nuestra vida que nuestro corazón pueda ser un corazón puro, que en nuestra vida pueda darse esta vida nueva. Por eso dice, dichoso el hombre, no solo que le han perdonado sus pecados, sino en cuyo corazón no hay fraude, de cuyo corazón le han quitado de raíz precisamente el mal, cuyo corazón es puro, cuyo corazón, cuyo su interior, cuyo espíritu tiene la imagen de Dios. Entonces empieza precisamente este salmo con esta bienaventuranza que nos abre ya a nosotros el oído. Es como de alguna manera como una profecía, un anuncio de lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. El Señor viene precisamente en este tiempo a realizar esta bienaventuranza, a arrancar de tu vida nuestros pecados y hacer de nuestro corazón una obra nueva. Inmediatamente continúa el salmo y empieza a contar la experiencia del salmista, que podemos pensar que sería la experiencia de David. La experiencia que David ha tenido, o ponemos el salmista en general, que todo hombre ha tenido cuando experimenta el pecado. Y es impresionante porque describe muy bien la situación tuya y mía cuando estamos en el pecado. Y dice, guardaba silencio y se consumía mi cuerpo, se consumían mis huesos, cansado de gemir todo el día. Pues descargabas día y noche tu mano sobre mí. Mi corazón cambiaba como un campo que sufre los ardores del estío, los ardores del verano, ¿no? Es impresionante porque en poquísimas palabras el salmista describe lo que hace el pecado en nuestra vida.
Y es impresionante que arranca precisamente manifestando una cosa. Decía, todo esto me pasaba porque guardaba silencio. Guardaba silencio. Y hay una cosa muy importante. Es clarísimo, y lo manifiesta toda la Sagrada Escritura, y lo hemos experimentado todos nosotros en nuestra vida, que el pecado en nosotros causa la muerte. El salario del pecado es la muerte. Y aquí lo expresa precisamente el salmista a través de esas imágenes, a través como de ese silencio angustioso, a través de esos gemidos, de esos gritos desesperados, a través de la vida que se convierte como en un campo en verano, un campo que se seca, donde todas las flores y todos los árboles se secan, ¿no? Donde queda totalmente arrasado. Dice, eso es lo que acontece en nuestra vida cuando viene el pecado. Cuando viene el pecado en nuestra vida empieza a secarlo todo y nos hace incapaces nuestra vida de dar frutos, es decir, de amar, de salir al otro. Cuando viene pecado sobre pecado, está dentro de nosotros este gemido interno, este gemido de nuestra conciencia, este gemido de nuestro espíritu que nos dice, esta no es la vida. Yo no he sido creado para esto. Y por eso es que cuando nosotros entramos en el pecado, nuestra vida empieza a volverse oscura, gris, ya no tiene sentido. Y todo lo hemos vivido de una u otra manera. Por más que intentemos alienarnos, por más que intentemos apagar nuestra conciencia o apagar este espíritu nuestro que grita, cuando vivimos fuera de la voluntad de Dios lo experimentamos. Cómo los días se hacen cada vez más pesados, cómo ya no soportas al hermano porque está lleno de juicios, lleno de rencores, cómo todo se vuelve una pesadez enorme, cómo el día se vuelve una cosa cotidiana y pesada, rutinaria, cómo ya no eres capaz de ver al otro como un amigo, como un hermano, sino como un enemigo. Y eso es lo que causa dentro del hombre el pecado que poco a poco nos va envenenando. Pero hay una expresión impresionante en este salmo que decía que la mano del Señor seguía sobre mí. Porque el Señor, y esto es una cosa muy importante, el Señor no nos abandona a ti y a mí aun cuando estamos en el pecado. Y no hay cosa más maravillosa que Dios haya dado al hombre que su conciencia. Esa voz interior que le dice al hombre, vuelve a tu Dios. Mira que por donde vas estás destruyéndote. Y el Señor muchas veces, sin quitar la mano de nuestra cabeza, permite acontecimientos en nuestra vida para que veamos la miseria que estamos viviendo. La imagen más clara de este salmo es la parábola del hijo pródigo. El Señor permite que este hijo que se ha ido de su padre, que ha malbaratado la hacienda de su padre, que llegue hasta una posición tal que esté cuidando marranos y deseando incluso comer la comida de esos marranos. Pero le permite esa situación, lo corrige en la historia de tal manera para que este hijo pueda mirar al Señor. Y es lo que el Señor hace contigo y conmigo. Y a lo mejor, si tú y yo tenemos ojos de fe, tendríamos que preguntarnos por qué el Señor está permitiendo lo que permite en este tiempo. ¿Por qué está permitiendo el COVID? ¿Por qué está permitiendo las situaciones económicas que está permitiendo? ¿Por qué los problemas sociales en tantos países? ¿No será que el Señor te está llamando? ¿No será que el Señor nos está llamando a mirarlo a Él? ¿A despertar de ese sueño? ¿A enterarnos, a descubrir esta sequedad que hay dentro de nosotros? Y el salmo continuaba, y es maravilloso, y decía, reconocí mi pecado y no oculté mi culpa, porque ahí está el centro de este salmo, que es lo que el Señor nos invita a hacer a nosotros hoy. Al Señor no le importan nuestros pecados. El Señor solamente necesita, como el padre, esta parábola del hijo pródigo, que tú y yo como este hijo pródigo podamos reconocer nuestro pecado. Podamos reconocer que hemos pecado y acercarnos al Señor. Decía, reconocí mi pecado, no oculté mi culpa
Y dice, me dije, confesaré al Señor mi culpa o mi rebeldía. Y dice maravillosamente el Salmo, y tú perdonaste o absolviste mi culpa, perdonaste mi pecado. La imagen de este padre de la parábola del hijo pródigo, que simplemente cuando el hijo decide volver al padre, cuando el hijo se pone en camino hacia el padre lo está esperando. Y ya desde lejos, dice el texto, ya desde lejos, sale corriendo a su encuentro, se le lanza al cuello y lo llena de besos. Una imagen maravillosa del perdón, de lo que el Señor hace con nosotros. El Señor ya ha entregado su vida por ti y por mí. Ya ha derramado hasta su última gota de sangre por nosotros. El Señor solo está esperando que tú y yo le abramos la puerta. Que dejemos que el Señor muestre su santidad perdonándonos a nosotros gratuitamente. Pero el Señor no puede entrar a salvarnos si tú y yo no lo dejamos. Si tú y yo no reconocemos nuestros pecados, confesamos nuestros pecados delante de Él. San Cirilo de Jerusalén tenía una expresión bellísima. Decía, no hay enfermedad, no hay mal, herida tan grave en nuestra vida que este médico celeste no pueda curar. Pero para que este médico celeste te pueda curar, necesitas mostrarle tu herida. Necesitas mostrarle tu enfermedad. O si no, ¿cómo hace el médico para sanarte? Es un salmo bellísimo. Y continuaba el salmo y decía una cosa impresionante. Decía al final del salmo, el versículo 8, decía, después de toda esta experiencia, de haber experimentado el salmista la amargura del pecado, pero al mismo tiempo haber experimentado la dulzura del perdón de Dios, de este perdón gratuito de Dios, termina el salmo diciendo una cosa muy interesante. Dice, voy a instruirte, voy a enseñarte. Dice, voy a mostrarte el camino a seguir. Voy a mostrarte el camino recto. Porque hermanos, eso es lo importante. Ya decía yo al inicio, el Señor no quiere solamente quitarnos algunos pecados. El Señor no quiere poner en nuestra vida pequeños parches. El Señor quiere hacer de nuestra vida un hombre nuevo. Por eso el Salmo dice, mira que te mostraré el camino justo. Como terminaba el Salmo, decía, alegraos justos, ¿no? Dice, alegraos en el Señor los justos, exultadlos de corazón recto. Porque eso es lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. No quiere simplemente quitarnos algunas manchitas, quitarnos nuestros pecados, sino realmente hacer de nuestra vida una alabanza del Señor, hacer de nosotros un hombre nuevo, que es lo que hace el bautismo. El bautismo en nuestra vida no solamente perdona nuestros pecados, no es solamente el baño de purificación, no es solamente este baño a través del cual el Señor destruye en nuestra vida nuestros pecados, sino que este baño maravilloso, este baño del agua a través del cual nos concede una vida nueva, nos concede su Espíritu Santo y con su Espíritu una vida nueva. Entonces es un salmo bellísimo, porque es un salmo que nos trae desde nuestra miseria y de nuestro pecado a esa vida nueva, a esa tierra nueva, a esa herencia a la que el Señor nos quiere regalar. Y todo esto que el Señor quiere hacer con nosotros es gratuito. Si tú y yo hoy nos acercamos a esta fuente de la misericordia que es el Señor. ¿Qué es lo que el Señor nos invita en este tiempo? No tengas miedo. No tengas miedo de acercarte al Señor, que Él como un padre te está esperando con los brazos abiertos. No tengas miedo de reconocer lo que hoy eres. No tengas miedo de reconocer hoy tus pecados, porque el Señor no está esperando para condenarte. El Señor ya ha perdonado tus pecados. Está esperando para salvarte, para entregarte gratuitamente ese perdón que ha ganado ya por ti. Entonces es una palabra bellísima que nos invita a buscar al Señor en este tiempo, a buscarlo
a través de la oración, a buscarlo a través de la confesión sacramental, a través de los sacramentos que nos puedan realmente dar en nuestra vida este perdón, esta medicina celeste, este médico celeste que pueda venir a sanar en nosotros, a sacar de este corazón este veneno, ¿no? Y regalarnos una vida nueva. Entonces ahora, hermanos, pongámonos delante del Señor. Vamos a aprovechar estos momentos y recemos al Señor, pidámosle al Señor ese Espíritu Santo que pueda convencernos en nuestra vida de nuestro pecado, convencernos de nuestros pecados para que podamos también tener esa fuerza por su Espíritu de presentarnos al Señor sin temor y que Él pueda hacer de nosotros esta obra nueva, esta vida nueva, para que de ti y de mí también se pueda decir lo que decía el Salmo: dichoso, dichoso tú porque tu pecado ha sido destruido, dichoso tú porque se te ha abierto un camino de vida, dichoso tú porque el Señor ha hecho contigo una creación nueva, un hombre nuevo. He manifestado mi pecado, no he tenido escondidos mis errores. He dicho, confesaré al Señor mi culpa, y tú has perdonado la malicia de mi pecado. He manifestado mi pecado, no he tenido escondidos mis errores. He dicho, confesaré al Señor mi culpa, y tú has perdonado la malicia de mi pecado. Yo soy el hombre al que le son perdonadas sus culpas y que le fueron cubiertos sus pecados. Dichoso el hombre al que el Señor no imputa ningún mal y en cuyo espíritu no hay engaño. He manifestado mi pecado, no he tenido escondidos mis errores. He dicho, confesaré al Señor mi culpa, y tú has perdonado la malicia de mi pecado. Callaba y se consumían mis huesos, gimiendo todo el día, porque día y noche pesaba tu mano sobre mí. Como estío de verano estaba árido mi corazón, mas te he manifestado mi pecado, no he tenido escondidos mis errores. He dicho, confesaré al Señor mi culpa, y tú has perdonado la malicia de mi pecado. He manifestado mi pecado, no he tenido escondidos mis errores. He dicho, confesaré al Señor mi culpa, y tú has perdonado la malicia de mi pecado. Por eso te suplican tus fieles en el día de la angustia, cuando las aguas caudalosas se desbordan, mas a él no le alcanzará. Tú eres mi refugio, tú me preservas del peligro, me rodeas de cantos de salvación. Me dices, te haré sabio, te indicaré el camino de la vida.
confesado mi pecado, no he tenido escondidos mis errores. He dicho, confesaré al Señor mi culpa, y tú has perdonado la malicia de mi pecado.